Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de esta semana en el que os adelanto que va a doler, ¿vale? Va a ser vamos a decir, una práctica, vamos a hacer un trabajo que a más de uno le va a volar la cabeza y, para eso estamos, ¿no? Para ayudar a reforzar contenido a la gente que está haciendo los máster, pero también a la gente que no nos conocéis, para que veáis el valor que tiene Motus en todo esto del entrenamiento funcional y a todo aquello que nos dedicamos, ¿vale? Pues bien, el título de hoy es la gestión de fuerzas, ¿vale? Generación, estabilización y transmisión de fuerza. Vale, ¿por qué hemos decidido hacer hoy este vídeo? Pues muy sencillo, porque todos sabemos que el entrenamiento de fuerza tiene una serie de bondades, ¿no? Es decir, vale para un roto como para un descosido, que si previene lesiones, mejora el rendimiento, previene caídas, mejora cualquier cosa, ¿vale? La composición corporal, incluso para enfermedades metabólicas, tiene su efecto para el tema de pérdida de peso. Es decir, no hay nada que esté más demostrado científicamente que sea eficiente que el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no podemos circunscribir todo lo que es la fuerza a conceptos tan generales, a conceptos tan abstractos, y tenemos que ir concretando más y ver realmente, ponernos esas gafas de 3 dimensiones que yo siempre digo para sacarle el mayor partido posible, ¿vale? Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a rehabilitación, rendimiento, a actividad física y salud o rehabilitación, rendimiento, actividad física y salud o readaptación, ¿vale? O rendimiento, tenemos que entender la fuerza más allá de levantar kilos, más allá de músculos, de trabajar músculos, porque si nos quedamos en músculos, ¿vale? Está bien, tendremos que fortalecer el cuádriceps, tendremos que fortalecer el hombro, me puede servir para un trabajo estético, estupendo, pero tenemos que llegar a algo más, ¿vale? Le tenemos que sacar más partido, no podemos quedar simplemente en el factor estético, que también, además, será una consecuencia, de, además de muchas de las cosas que veremos hoy, que os daremos ese enfoque de la fuerza, como el análisis de planos, ejes, vectores, líneas de fuerza intervinientes, esa gestión de fuerza que he comentado al principio, ¿vale? Entonces, tenemos el aspecto muscular y después tenemos el aspecto de levantar kilos. Sí, que una persona levante en press de banca 40, 50, 60, 70, 80 kilos, va siendo una persona cada vez más fuerte, pero ¿realmente eso le afecta a la hora de lanzar, de mejorar el lanzamiento? Pues intuitivamente podríamos decir que sí, porque como yo lanzo e involucro al hombro y tal y cual, pues el pectoral, hombro, puede ser que esté, además un empuje, pues puede ser que esté relacionado. Pero realmente no es así, como ahora veremos, ¿vale? Porque tú podrás intuitivamente pensar una cosa, pero después la realidad es otra. Y en este mundo, en este universo, la física es la que manda en todo esto. Por lo tanto, más allá de centrarnos solamente en levantar kilos, tendremos que ver que el trabajo de fuerza también implica estabilizar cargas o estabilizar apoyos, estabilizar agarres y transmitir todo eso, ¿vale? Entonces, el concepto de gestión de fuerzas lo introdujo, por lo menos en este país, que yo sepa, en primera instancia Motus, ¿vale? Motus fue el primero que empezó a introducir este trabajo de la gestión de fuerza, y supuso una revolución, y mucha gente pues ya empezó a hablar de la fuerza se genera aquí, se transmite aquí, se estabiliza aquí, este ejercicio es más válido que este para mejorar esto porque se respeta la física o la cinética, la cinemática del movimiento y tal, ¿vale? Entonces, Motus tiene una diapositiva en todas sus máster que es muy esclarecedora de lo que es la fuerza, ¿no? Que es la fuerza basada en el movimiento, ¿vale? Igual que está el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento, pues el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona la fuerza? Pues en primera instancia la fuerza nos proporciona capacidad, la forma de poder hacer algo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo que decelerar y yo no tengo una buena mecánica decelerativa porque no tengo capacidad, lo que haré serán choppy fits, es decir, yo tengo que frenar, imaginaros donde está la cámara donde estoy yo, entonces yo correré y los últimos 6-7 pasos haré pasitos pequeños que me restarán eficiencia en la capacidad decelerativa porque voy a perder más tiempo, etcétera, etcétera, y no seré tan eficiente al decelerar porque tendré que frenar antes, y eso me quita la capacidad de generar eficiencia en el entorno donde yo me desarrollo, ¿vale? Vale, como no tengo capacidad y hago los choppy fits,
¿Qué hago? Busco un camino o una compensación, que en este caso sería dar esos pequeños pasitos para ir frenando antes y por fin frenar. En cambio, otra persona que tenga la capacidad, que tenga la fuerza para decelerar, ya sabéis que un vector horizontal se frena con un vertical hacia abajo, por la capacidad de bajar su centro de masa, hacer una triple flexotensión en las circunstancias que sean, bipodal, simétrica, etcétera, etcétera, pues esa persona tendrá mayor capacidad para decelerar eficientemente. Vale, ya tengo la capacidad para decelerar eficientemente. ¿Qué me da esa capacidad de decelerar eficientemente? Pues mayor adaptabilidad al entorno. ¿Por qué? Porque voy a ser un individuo muy adaptativo a las condiciones cambiantes del entorno, que me viene una persona por aquí, por la otra, estoy sprintando con uno y le tengo que sacar ventaja. Entonces siempre voy a tener una ventaja o un plus con respecto al que no tiene esa capacidad. Por lo tanto, la fuerza me da capacidad, me permite decelerar de una manera más eficiente que si hago los choppy fits, que lo cual me permite mayor adaptabilidad y voy a poder pues generar mayores opciones de movimiento, ¿vale? Entonces esto es lo que nosotros llamamos siempre en Motus el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Y claro, para yo saber que una fuerza horizontal, un sprint, se frena con una vertical hacia abajo, para yo saber en un lanzamiento la fuerza se genera en la cadera, se transmite al brazo y se estabiliza en los apoyos y tal, yo tengo que saber de planos de movimiento, de ejes, cómo interactúan unos con otros, y tengo que saber también de líneas de fuerza, ¿vale? Eso es lo que vamos a dedicar un poquito después de esta introducción que voy a hacer. Entonces, si nosotros hemos entendido que la fuerza me da capacidad, lo cual me da adaptabilidad, yo abro la mente y me doy cuenta de que yo, para mejorar una mecánica decelerativa, no solamente fortalecer el cuádriceps, sino que a lo mejor una zancada me ayuda, ¿vale? No me va a ayudar tanto a generar, porque obviamente es dar un paso hacia adelante, aunque obviamente también, pero lo que me va a ayudar es a que yo, al atacar el suelo y frenar y bajar mi centro de masa, que mi culo vaya al suelo, lo que es una zancada, ¿no?, que se acerque, yo estoy mejorando la cinemática y la cinética decelerativa de esa persona. ¿Por qué? Porque obviamente en el entorno va a venir de un sprint previo, va a venir después hay un punto donde tengo que frenar que depende del balón. Aquí no estoy trabajando eso, por eso tenemos los trabajos en campo. Aquí estoy trabajando la cinemática decelerativa, cómo se decelera. Y ya pues podré hacer zancadas continuas, ¿vale? Los forward lunge, poder hacer trabajos donde RDL to step up to, ¿vale? Es decir, mezclaré toda la cinética para eso. En el entrenamiento de fuerza no voy a poder llegar al entorno, pero es que no es el objetivo. Yo cuando hago una sentadilla no lo hago para mejorar el salto de un deportista directamente. Para yo mejorar el salto directamente de un deportista, lo que tengo que poner es a saltar, que tenga una carrera previa, que haya un oponente, un adversario. Por eso esa frase que dijo Guardiola en su momento es que yo no veo el trabajo de fuerza, porque yo no he visto nunca un futbolista realizar sentadillas en el campo, ¿vale? Porque tú estás buscando la especificidad máxima y eso es el campo, pero yo tengo que preparar a ese deportista a través de una buena triple flexotensión para que tenga un buen salto vertical, y uno de los componentes que tendré que trabajar es su fuerza, ¿vale?, máxima en triple flexotensión, su CA de tiempo corto, largo, dependiendo si voy a trabajar con contramovimiento o sin contramovimiento, y una mezcla de muchas cosas me harán que ese deportista tenga lo que hemos dicho, el entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. La fuerza le va a dar capacidad para que pueda saltar bien verticalmente, lo que le va a dar adaptabilidad. Entonces va a llegar al balón con más probabilidad de éxito que si no ha trabajado todo esto, ¿vale? Entonces esa capacidad y adaptabilidad nos va a ayudar a abrir la mente, más allá del trabajo estético, el trabajo de solamente Velocity Based Strength Training, que por supuesto también, ¿vale?, que son necesarios, pero no es todo. Entonces, para ir introduciendo la práctica que vamos a hacer, el entrenamiento de fuerza no es solamente generar, no es solamente levantar kilos, es también estabilizar y transmitir fuerzas, ¿vale? Esto requiere, entonces, una categorización de ejercicios que Motus la tiene, en donde habrá propuestas que son más para generar fuerza, por ejemplo, los principales de fuerza, y habrá propuestas que son más para estabilizar o transmitir, que serán los auxiliares de fuerza. Es decir, si yo hago, por ejemplo, una sentadilla front para abajo y para arriba,
Es un ejercicio donde hay un predominio de la generación de fuerza. Por supuesto, hay estabilización y habrá transmisión, no me quepa ninguna duda. Pero habrá menos transmisión que si yo hago un press de hombro, donde yo, o un push press, ¿no? Donde yo bajo y subo y transmito fuerza de la cadera a los brazos. Pero hay menos estabilización que si hago un RDL one leg, porque si hago un RDL one leg tengo mayor necesidad de estabilizar el apoyo y la carga que si hago un shoulder press o un press de hombro push press, ¿vale? Es decir, a la hora de poder trabajar más, y esto es muy importante que lo entendáis, ¿qué me interesa en este deportista? Más generar, más estabilizar, más transmitir. Tenemos dos vías. La primera, análisis del movimiento cinético-cinemático, y segundo, en función de los fallos que tiene esta persona, ¿qué le meto más? ¿Trabajo de generación o trabajo de estabilización? Yo os voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que no me digáis que siempre pongo ejemplos de carrera. Lo vamos a poner del lanzador, pero en este ejemplo sí os voy a meter la carrera, ¿vale? Imagino que tengo una persona que al apoyar se desmonta, apoya, prona, valgo, inclina el tronco hacia el lado del apoyo, etcétera, etcétera. Pues esa persona primero, sí, hay una falta y después además va a 6 minutos y medio el kilómetro. Pues sí, a esa persona le tengo que meter trabajo de estabilización porque su apoyo es malo, pero primero lo tengo que hacer fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene una fuerza mínima para poder aguantar su peso en apoyo monopodal. Entonces tendré que meter trabajos de fuerza principales para que se convierta en una persona fuerte, y ese va a ser el primer paso. Que a lo mejor al principio tengo que empezar con box squat, ¿vale? Como principal, que ya irá evolucionando, box, air, goblet, squat, donde ya le voy a meter carga y además van a tener que meter el vector vertical, front squat y variantes, back squat, variantes me refiero a la zombie y tal, ¿vale? Después le meteré la back squat si hace falta, etcétera, etcétera. Pero primero tengo que convertir al atleta fuerte, en general, ¿vale? Después lo tendré que convertir fuerte para correr, y ya aparecerá ejercicio de apoyo a una pierna, aparecerá ejercicio de apoyo a una pierna con trabajo del brazo contrario para que se transmita la fuerza de la cadera al suelo y el suelo vuelva a la mano contraria. A la hora de correr va a ocurrir. Le tendré que meter trabajo de plano frontal para que controle el plano principalmente estabilizador, y donde va a compensar la mayoría de corredores o deportistas. Le tendré que meter ejercicios de transmisión de la cadera al suelo, donde por ejemplo hago ese push press, o más específicamente un lanzamiento de medball, aparecerán rotaciones, antirrotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos a entender que la fuerza va más allá de generar, y podemos aprovechar otros planos, podemos aprovechar donde posicionamos la carga, el tipo de apoyo, el tipo de agarre, que nos va a dar una variedad enorme a la hora de mejorar la eficiencia y la estabilización de esa persona en ese gesto que tiene que hacer, como por ejemplo vamos a ver el lanzamiento, que además sea fuerte y tenga una buena capacidad para generar fuerza, si además tiene un buen ciclo de estiramiento-acortamiento para generar la potencia en el corredor principalmente desde el apoyo monopodal con la pliometría, y en el hemisferio inferior, y en el lanzador en el hemisferio superior, para que las cadenas se elonguen y se acorten y sea capaz de transmitir la potencia con ese core elastic, ¿vale? Si somos capaces de entender todo esto que vamos a hablar en la práctica, y os aviso que va a ser el vídeo más técnico y más duro de los que hemos hecho, porque hasta ahora hemos hablado de cosas, conceptos que eran muy fáciles de entender, pero el de hoy es más complejo, pero a su vez, cuando lo entiendes, te da una proyección y una capacidad de mejorar a tus clientes a nivel de rendimiento, fuerza, lesiones, etcétera, etcétera, increíble, pues os va a servir de muchísimo, ¿vale? Entonces, por eso tenemos principales auxiliares, los complementarios simplemente también los tenemos para reforzar los eslabones débiles y tal. Entonces, la primera pregunta ya la hemos resuelto. ¿Cómo sé si tengo que mejorar la estabilización, la generación? Con la valoración funcional. Lo valoro cómo lanza en su entorno, veo que falla cosas, veo su mecánica de lanzamiento sin entorno, lanza de aquí a allí, un medball, lo que sea, ¿no? Lo que él lance. Después le voy haciendo test de globales y le digo, dame un shoulder mobility para ver limitaciones en el emparejamiento funcional, cuello, cervical, tórax, hombro. Después voy a más analítico y veo que no, es que cuando hace esto se va esto para acá, vamos a ver los rotadores de hombro, vamos a ver tal, y así voy sabiendo si el problema es de la estructura analíticamente. Entonces le meteré ejercicio correctivo, compensatorio, y aparecerán los ejercicios complementarios dentro del entrenamiento de fuerza. Veo si el problema es de la cadena cinética o del apoyo o de la coordinación de un brazo con otro y unido al tórax.
entonces le tendré que meter ejercicio correctivo ya en fases más avanzadas, asociativa, integradora, y ya por último aparecerá el trabajo de fuerza, donde voy a potenciar aquello que ya eres bueno, porque la valoración funcional, recordad que nos da dos cosas: lo que el individuo no puede hacer porque no tiene constraints, limitaciones que no le permiten hacer, no tengo dorsiflexión, no puedo bajar, pero hasta donde puedo bajar te meto caña, ¿vale? Entonces la valoración nos va a dar lo que el individuo no puede hacer, pero también lo que el individuo puede hacer. Entonces tendré esa doble vía, y lo que no puede hacer lo trabajaré en correctivo, y lo que puede hacer le vamos a machacar con trabajo de fuerza. Pues bien, esa valoración le vamos a dar más amplitud, porque un test global, un Deep Squat, una SLR, un Shoulder Mobility, un Hardel Stay Glute Test, como lo tenemos tan machacado, tenemos checkpoint, nos lo dan tan bonito todo, digamos, es un test donde no hay desplazamiento, ¿no? O apenas hay desplazamiento, es muy fácil de evaluar, o es más fácil de evaluar. Me diréis fácil, bueno, fácil para ti, ¿no? Sí, es fácil, pero entendemos. Pero cuando yo voy a analizar una mecánica de carrera, cuando yo voy a analizar un lanzamiento, todo eso se está moviendo, y hay lo que se llama la organización de los bloques autoorganizativos del movimiento. Hay una postura, que además va cambiando durante el movimiento, hay una ROM funcional, está llegándonos a los ROM que necesito para generar la eficiencia del movimiento, hay una timing coordinativo, está cuando, por ejemplo, en el lanzamiento empiezo a rotar, he ido para atrás y ahora voy para adelante. Cuando voy para adelante, el tronco, hay una contrarrotación tórax-hombro, y el hombro sigue hacia atrás para generar un poquito más de torsión en la línea de brazos, y que después, cuando lance, todavía genere más CEA. Entonces estaré involucrando la línea de brazos del emparejamiento funcional con el raquis, y esa persona será mucho más eficiente a la hora de lanzar que si yo voy para acá, es decir, todo para atrás, todo para adelante, sin todo para atrás. Empiezo a ir para adelante, pero el brazo sigue yendo un poquito para atrás, línea de torsión, más CEA, y lanzo, ¿vale? Entonces tendré que analizar todo eso. Ver dónde falla en la generación, en la estabilización, en la transmisión, se le va en este plano, no se le va en este plano, y actuar. Y veremos que la actuación será de manera global, no analítica. Para saber si tengo que actuar analíticamente o no, tendré que ir haciendo ese árbol de razonamiento que hacemos en la valoración de motus: observación real, simulada, test de alta velocidad si procede, test globales, analíticos, incluso resistencia manual, que sería una variante de los test analíticos, ¿vale? Bien, pues si nos vamos al hemisferio inferior, lo importante, la clave, dependemos mucho del excéntrico, por lo tanto la clave es que los dorsiflexores y los plantarflexores son los que nos deceleran y nos aceleran, sean eficientes, es decir, que tenga una buena dorsiflexión y una buena plantarflexión, y aproveche muy bien los elementos elásticos reactivos que tengo a nivel de tendón de Aquiles, a nivel de el Wheeland Mechanism, ¿vale? Todo eso. Y el resto es el control de los planos accesorios para que no haya exceso de pronación y bla, ¿vale? Exceso de valgo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el hemisferio inferior dependemos muchísimo del excéntrico y del control de que el sagital genere, y el transversal y el frontal no se metan en exceso, ¿vale? Si generan, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo hago una zancada y ataco el suelo, el sagital me ayuda con una dorsiflexión, con un tibial anterior activado, a frenar y a bajar en línea, pero en cambio si hago una zancada muy lenta, entro de talón, me hundo, pero no excesivamente, pues van a aparecer excesivos fluctuadores, ¿vale? Eso en cuanto al pie. Pero si nos vamos a la cadera, vamos a dejar la rodilla, porque la rodilla no genera, sino que la rodilla es la reguladora entre la cadera y el pie. La cadera, los músculos más importantes que tenemos para generar fuerza son los flexores y extensores, ¿vale? Son los músculos que nos permiten propulsarnos, ¿vale? Y el resto, como en el pie, hay que controlarlo: la rotación interna, aducción, etcétera, etcétera. Y en el raquis ya dependemos más del concéntrico, ¿vale? En el hemisferio inferior más del excéntrico, en el raquis del excéntrico, y aquí tenemos que entender que el plano transversal, que sería este, ¿vale? Este plano, es cortado por el eje vertical, ¿vale? Por lo tanto, el eje vertical es el eje de dirección de fuerza. Es decir, el plano transversal es el que nos va a permitir rotar, pero rotamos a través del eje vertical. Tenemos que tener un buen vector vertical para que todas esas rotaciones y contrarrotaciones que se van a dar sean de manera eficiente. Entonces, si el eje vertical es el eje de dirección de fuerza, como el volante, tendré que tener capacidad para rotar, ¿vale? Para que el volante se mueva, pero después, cuando voy a soltar, para que el volante rote con potencia, pero con ese core elastic, ¿vale? Esa rotación que me va a permitir elongar la cadena, pero luego que el volante vuelva
y frene en la dirección adecuada. Digamos que vamos a meter como una especie de trompo, ¿no? Sería en un coche, pues aquí es rotar y frenar. Entonces las torsiones y contratorsiones o rotaciones de arriba, unidas por supuesto al hemisferio inferior, por eso habrá que meter ejercicio no solamente de rotación para mejorar el lanzamiento, sino que en algún momento y en todas las rehabilitaciones, tanto de tórax como hombro, hay que involucrar tarde o temprano el hemisferio inferior, porque así se van a dar los movimientos, pues tendré que meter el plano transversal a través de las rotaciones y antirrotaciones. Entonces, hemisferio inferior, dorsiflexores, plantarflexores, flexores, extensores, como los principales generadores, y el resto de planos hay que controlarlo. Por eso hay que empujar el suelo en la marcha, hay que atacar el suelo en la carrera, porque fijan los otros planos, ¿vale? Y en el hemisferio superior vamos a depender más de la rotación y antirrotación, y el eje vertical, es decir, el mantenimiento de una buena postura, es lo que nos va a permitir ser eficiente en esa transmisión de fuerza, que es lo que nos va a permitir generar más rendimiento aún del que generaríamos solamente si trabajáramos con los generadores y estabilizadores, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplo para que os quede claro y ya vamos a ir entrando en la práctica. Imaginaros que una persona hace un apoyo y hace un Trendelenburg, donde yo apoyo con la pierna derecha y ahora cae la cadera izquierda. Obviamente está fallando la cadera derecha, que se está yendo demasiado, y estoy metiendo un culazo, está yéndose demasiado en plano frontal. Vale, ¿qué ocurre? Pues que ha fallado la estabilización de fuerza. Debería apoyar y salir, tener una buena espiral, carga y descarga y salir, pero por lo que sea, me he ido en plano frontal. La generación de fuerza ya se va a ver perjudicada, porque como no sigo en el plano sagital, sino que me voy al frontal y tengo que estabilizar el apoyo, el frontal se te mete en exceso. Y ahora, para recuperar el movimiento, ¿qué tengo que hacer? Como ha caído esta cadera, para recuperar el movimiento, parte de mi desplazamiento, porque me voy a desplazar hacia adelante, del sagital, se pierde porque tengo que hacer un hike para volver a subir la cadera, en este caso contraria, que se ha caído, ¿vale? Entonces, he perdido porque me he ido en plano frontal y ahora parte de mi empuje tiene que ir es decir, en vez de generar solamente, las piernas se tienen que encargar de estabilizar. Entonces, la parte donde tengo que generar, vuelvo a necesitar estabilización. Claro, como yo he hecho ese hike drop y he metido el plano frontal y no hay esa espiral, porque en el apoyo yo he caído y me he ido hacia afuera, digamos que no he pegado el borde interno del pie y no me he adaptado al terreno, no he generado una adaptación del pie al terreno, no he aprovechado los elementos elásticos porque no he podido cargar el Williams Mechanism, etcétera, etcétera, o he perdido eficiencia en el mismo, me voy en plano frontal y ahora ¿qué ocurre? Que no puedo aprovechar esos elementos elásticos y además mis piernas tienen que dedicarse a estabilizar. Entonces avanzo, pero no soy eficiente en el avance. Y como además he tenido que hacer un high drop y se ha tenido que meter el plano frontal para recomponer el movimiento y recuperar, no he podido rotar y he perdido también la eficiencia en la transmisión de fuerza del braceo, ¿vale? Con las torsiones de la extensión de la cadera, del apoyo, y la contratorsión del raquis con el lanzamiento del brazo de esa misma pierna para que me permita avanzar. Entonces, fijaros, he perdido parte de la generación porque se ha tenido que meter el plano frontal a estabilizar, he perdido parte de la generación porque después tengo que hacer un hike para subir y además no he podido rotar, lo que he perdido la transmisión de fuerza. Es decir, no soy eficiente, ¿vale? Entonces, vamos a pasar después de esta más larga de lo habitual introducción, vamos a pasar al análisis del lanzamiento. Entonces, lo primero que cuando nosotros vamos a analizar un movimiento global, ¿vale? Digamos, la mecánica o la observación real o simulada, vamos a ver lo que son los planos de trabajo y líneas de fuerza. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender el análisis cinético y cinemático del movimiento. No vamos a analizar segmentos analíticos. Por ejemplo, si yo voy a analizar un lanzamiento, está la persona con las piernas rectas, da un paso, doy un paso con la izquierda y voy a lanzar con la derecha, ¿vale? Pensar que esa persona, digamos, el tibial hace un trabajo de la pierna que avanzo, ¿vale? Hay un trabajo excéntrico, tiene que controlar, después hace un trabajo concéntrico, no nos vamos a ir a ese punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vamos a buscar trabajo de segmentos analíticos, eso tendríamos que hacer una evaluación analítica para ver si lo que falla es el tibial anterior o lo que sea, ¿vale? Entonces, el tibial pasa de céntrico, pasa concéntrico, cuando rotamos avanza y digamos que permite el avance de la cadera, ¿vale? Todo eso está muy bien, pero no nos vamos a ir al tibial, vamos a irnos al apoyo, ¿vale? Pues entonces, como hemos dicho, en la gestión de fuerza
en todo movimiento intervienen 3 planos: plano sagital, plano frontal y plano transversal. A nivel general, porque después podemos hacer movimientos como por ejemplo un desplazamiento lateral, un shuffle, donde van a cambiar las cosas bastante, un crossover, donde digamos que ya sería el plano transversal principal generador, ¿vale? Pues todo movimiento, por regla general, los movimientos más naturales que tenemos, marcha, carrera y tal, lanzamiento, el plano sagital va a ser principalmente generador de fuerza, porque tenemos la dorsiflexión, plantarflexión que nos permiten decelerar o propulsar, donde tenemos la cadera que nos permiten generar y frenar, ¿vale? Plano sagital, principal plano generador. Plano frontal, principal plano estabilizador. Y plano transversal, principal plano transmisor de fuerza, ¿vale? Eso a nivel general. Pero ahora vamos a ir a analizar el lanzamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el lanzador, está con las piernas rectas y ahora da un paso hacia adelante, ¿vale? Y rota, lo primero que vemos es que los apoyos pasan a ser de simétrico a 2 piernas a asimétrico, una pierna delante y una pierna detrás. Es decir, hay una cadera en flexión y otra cadera en extensión, ¿vale? Entonces, como hay un apoyo asimétrico, el plano frontal es el principal plano estabilizador. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando damos ese paso hacia adelante perdiéramos el plano frontal y nos fuéramos, por ejemplo, diera el culazo, la persona va a lanzar inclinando el tronco. Entonces yo tengo que tener un buen plano sagital que ataque el suelo en el lanzamiento y que cuando yo ataque el suelo el frontal no se meta en exceso, que estabilice, porque hay una base asimétrica para que no haya abducción de las caderas, es decir, que no cayera una más que otra, y la persona pueda mantener arriba una buena postura que le permita generar una buena eficiencia ahora en el movimiento. Pensad que si la postura se va, que es el atractor primario del movimiento, el movimiento se rompe, se perdería, ¿vale? Entonces, si yo doy el paso y yo no controlara las caderas y una cayera sobre otra, normalmente la que está en extensión caería, perdón, exactamente, la que está en extensión caería, pues mi tronco se iría y ya aquí ya no puedo lanzar tan eficiente como si estoy arriba, donde mis cadenas de torsiones y contratorsiones se pueden ampliar y abrir enormemente y aprovechar el core elástico, ¿vale? Segundo plano que vamos a analizar, el plano sagital, ¿vale? El plano sagital es el que produce fuerza y la fuerza se va a producir siempre desde la cadera al suelo y del suelo se me devuelve hacia el brazo contrario, ¿vale? Nunca la fuerza se va a generar desde el suelo hacia arriba. Otra cosa es cómo te la devuelve el suelo por la tercera ley de acción-reacción, la tercera ley de Newton, ¿vale? Pero la fuerza siempre se genera de la cadera al suelo y el suelo sube hacia el brazo contrario. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros después tenemos que mejorar la transmisión o que la fuerza se genere en la cadera y se vaya a otro punto, como lo veremos con el tercer plano, yo tengo que buscar ejercicios donde la fuerza se genere en la cadera y se transmita al brazo. En este caso, un press de hombro, la fuerza se genera en la cadera, va al suelo y el suelo me la devuelve por la tercera ley de Newton a los brazos. Entonces ya fijaros como un ejercicio de press de hombro estricto o con push press me está mejorando la generación de fuerza desde la cadera, porque si mi cadera no es fuerte no levanto la carga, me está generando un core fuerte, porque si mi core se hunde no soy capaz de aguantar la carga y me hundo, no seré capaz de levantar la carga, y mi hombro tiene que esa fuerza que genera la cadera la tiene que transmitir hacia arriba. ¿Y por qué es así? Haz una pequeña flexión, extensión, un cuarto de sentadilla y verás cómo levantas más carga, porque la cadera genera más y eres capaz de transmitir más a los brazos, siempre que todo lo demás, el core, etcétera, etcétera, y el brazo tengan la capacidad, ¿vale? Y nos vamos al último plano que vamos a transmitir cuando vemos un lanzamiento. Vemos que el plano transversal transmite. Y me diré, bueno, ¿y por qué sabe que transmite y no genera? Porque no arrastramos nada, ¿vale? Y esto es uno de los errores que se cometen. Como quiero golpear más fuerte la pelota, te pongo una goma que te haga más difícil golpear y tal. Y lo que estamos haciendo es meterle una línea de fuerza al golpeo que no existe en el movimiento real. Otro ejemplo sería, vamos a lanzar a canasta para tener más, por ejemplo, lo que se le puede hacer, se le ha hecho muchas veces a los niños, ¿no? A mí me lo han hecho cuando jugaba baloncesto. Voy a coger con balón medicinal y que lances para que cuando te quite el balón medicinal, el balón se vaya a tomar por saco, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues que obviamente necesitabas un tiempo para volver a ajustar porque estabas metiendo una línea de fuerza que luego cuando lanzabas no tenía ningún sentido.
Si tú quieres lanzar más fuerte un pase de pecho, por ejemplo, en baloncesto, tú tienes que generar más fuerza desde la cadera y transmitir mejor a los brazos. Y eso se llama trabajo de lanzamiento de medball, ¿vale? Pero no vas a mejorar el lanzamiento por hacer un press de banca, porque en el press de banca tú sí arrastras la barra. Obviamente tú tienes que tener fuerza para hacer un press de banca, no voy a entrar ahí, pero la especificidad o el análisis cinético y cinemático del pase de pecho en baloncesto no necesita un press de banca, necesita un lanzamiento de medball, porque tú no arrastras nada, no arrastras una barra. Y además pensá que tú en el lanzamiento de pecho puedes dar un paso hacia adelante, etcétera, etcétera. Tú no frenas durante el movimiento, tú lanzas y tu cuerpo se va a ir hacia adelante. Tú en un press de banca tienes que frenar al final del movimiento. Por lo tanto, estás yendo también en contra por cinemática, porque estás frenando cuando tú en el pase de pecho no frenas, tú lanzas, incluso el deportista, como veréis, da un paso hacia adelante para poder lanzar con fuerza, ¿vale? Entonces, cuando yo roto, se va a generar una tensión en las cadenas de rotación, en los subsistemas oblicuo anterior y posterior, ¿vale? El anterior se va a elongar y el posterior se va a cortar, y luego al revés, ¿vale? Se va a producir, digamos, lo que es rotación y extensión, lo que va a producir un CA global, y cuando el pie de abajo, ¿vale? El pie de abajo, el pie de atrás, pues yo estoy rotando y tal, y ahora yo empiezo a rotar y suelto el pie de la pierna que está extendida, pasa como una gomilla del pelo, que si tú la estiras, pues yo estoy haciendo una extensión, doy un paso hacia adelante y doy una extensión. Cuando suelto el pie de atrás, es como si soltara la gomilla, ¡paf! ¿Y qué ocurre? Pues que lanzo toda la potencia, ¿vale? Entonces se produce el despegue del pie, lo que va a coincidir con la potencia. Bien, pues una vez que hemos estudiado estos tres planos, el plano sagital genera, el plano frontal estabiliza principalmente y el plano transversal transmite, ¿vale? ¿Qué es lo que va a producir la combinación de los tres planos? Que se genere la máxima potencia posible en el lanzamiento. Pero ojo, un plano genera, otro estabiliza y otro transmite. Vale, vamos a poner que esa persona, cuando da el paso, las caderas se van, ¿vale? Yo apoyo y en vez de mantener una línea, las caderas se van, lo cual va a afectar a mi postura. Decidme propuestas de trabajo para mejorar la estabilización del apoyo en el lanzamiento. Pues sí, una zancada, una forward lunge, ¿vale? O dynamic lunge, como queráis. ¿Por qué? Porque las bases son asimétricas, coincide flexión, una cadena en flexión, otra en extensión. Tengo que controlar todo eso. Entonces le enseño la cinemática para que luego, cuando vaya a lanzar, tenga lo que hemos dicho, la fuerza te da capacidad, lo cual te da adaptabilidad. Le doy una opción de movimiento que antes no tenía, porque antes cuando avanzaba y con la pierna izquierda apoyaba, se le iban las caderas. Pues le digo, no, ataca el suelo, ataca el suelo, ataca el suelo, estabiliza bien el apoyo en esa zancada, cuando va a lanzar, lanza y es eficiente. Y esto nos lleva también a otro punto. ¿Qué ejercicio ayuda más cinemáticamente a la mejora del lanzamiento? ¿El press de banca o la zancada? Pues intuitivamente mucha gente podría decir, hombre, el press de banca porque está involucrado los brazos y tú lanzas con los brazos. Pues no, porque tú no arrastras nada, ya hemos dicho que no sigue la cinemática, la física del movimiento. En cambio la zancada me ayuda, no a todo, pero a una parte del movimiento. ¿Vale? Vamos a complicarlo. ¿Un farmer's walk me ayuda a mejorar la mecánica de lanzamiento? Pues sí. ¿Por qué? Porque yo hago una cadena va en extensión, la otra va a flexión, por lo tanto estoy estabilizando los apoyos, aunque no tengan los ROM funcionales de la zancada, y aparte que está apareciendo torsiones y contratorsiones que tengo que controlar. Entonces, cuando yo hago un farmer's walk con las dos pesas, aparece una extensión de cadera que me está llevando a rotar y yo ahí estoy antirrotando. Y me diréis, bueno, sí, pero en el lanzamiento se rota. Ya, pero yo también tengo que tener capacidad de antirrotación, que aunque sea pasiva, yo no puedo, es decir, yo tengo que lanzar ahí. Yo no puedo lanzar y que se me vaya de madre. Un corredor no puede mover el braceo para aquí, el corredor lo que no puede hacer es un braceo aquí. Porque si hace un braceo aquí, lo que está haciendo es torsionando y contratorsionando en exceso y las piernas van a necesitar gastar energía no en generar, sino en compensar y tendrá que abrir, por ejemplo, en este caso los apoyos para mantener la eficiencia del movimiento. Y si abre los apoyos, aumenta la pronación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues fijaros cómo a partir de ahí tal. Vale, otro ejemplo. Todo trabajo donde pongamos una carga en un lado y en otro no, ¿qué plano principalmente me va a trabajar? El plano frontal. Por lo tanto, ayudamos a que si ese deportista, al hacer la zancada, se le está yendo en plano frontal, al ponerle yo una pesa en el lado
de la cadera que suele caer cuando apoya. Imaginaros que avanza con la izquierda, la derecha queda atrás, pues yo le pongo la pesa, la kettlebell aquí, abajo, y le pido que haga zancadas ahí. Le estoy dando un plus más, ¿por qué? Porque la pesa ahí me va a tender a hacer lo que le ocurre en el lanzamiento. Pero no porque imite el movimiento, sino porque cinemáticamente una pesa aquí me lleva a esto, y esto me lleva a un desplazamiento de la cadera en ese plano, en el plano frontal, y yo aquí le estoy diciendo al deportista, te voy a potenciar para que eso no te ocurra, te voy a dar cinemáticamente todas las herramientas para que tú cuando lances tengas más capacidad, lo cual te va a dar mayor adaptabilidad y más opciones de movimiento. Bien, pues entendido todo esto, ahora sabréis por qué en Motus tenemos esos módulos de auxiliares de fuerza, que es lo que más os gusta, donde modificamos los posicionamientos de la carga, que si aquí, que si aquí, que si aquí, que si aquí, donde jugamos con los agarres, 1-1, el agarre, digamos, polea, el agarre isocon, donde, por ejemplo, fijo aquí o aquí y hago tracción o empuje, y veremos cómo, por ejemplo, un judoka que tiene que empujar y traccionar para tirar de su rival, ¿vale? Tiene dedo, por lo mejor un isocon donde yo empujo aquí y tracciono aquí, le va a ayudar a la cinemática de su trabajo para tirar al rival. Entonces, cuando entiendes esta magia del análisis de los planos de movimiento, las líneas de fuerza intervinientes, te convierte en un entrenador de fuerza top. Y si a eso le añades que le das profundidad fisiológica con las metodologías de fuerza, que si la Velocity Based Strength Training, que si los Cluster Training y tal, pues ya te convierte en un auténtico entrenador de élite, ¿no? Bien, vámonos a ya hemos analizado los planos de movimiento, vámonos a las líneas de fuerza, ¿vale? Lo primero, cuando nosotros analizamos las líneas de fuerza, me voy a centrar en que da ese paso, una cadena, un miembro va a estar en flexión, ¿vale? Y al hacer ese paso y ese miembro esté en flexión, va a estabilizar fuerzas. ¿Por qué? Porque voy a poder meter el peso delante. Voy a llevar el peso desde una posición de los dos pies juntos, avanzo con la izquierda, el peso se me va adelante, ¿vale? Vale, y al hacer ese paso hacia adelante voy a poder estabilizar ese apoyo porque esta cadera está extendiendo y me está rotando y me está inestabilizando, la de adelante me compensa, además fijo muy bien a nivel lumbar, aunque obviamente aquí seguramente si tienen que lanzar con mucha potencia, por ejemplo lanzadores de pitcher van a hacer una anteversión pélvica brutalísimo, lo siento, la compensación o el deporte de alto rendimiento no es sano en algunos aspectos, igual que el ciclista tiene que estar 2 horas así, o 1 hora así, una contrarreloj, y es una flexión lumbar que tampoco es sano. Entonces, esa cadera que va hacia adelante me va a ayudar a darle estabilidad a lo que es eso, ¿vale? Lo que es el lanzamiento. La otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que va generando una extensión. Cuando va generando una extensión, ¿qué me va a permitir? Pues esa extensión me va a permitir o facilitar la rotación. Tengo la estabilidad por un lado gracias al apoyo que tengo en esta pierna, pero por otro lado esta cadera se va abriendo. Si yo no tuviera un buen apoyo aquí, pues aparecería lo que os he dicho, ¿no? El plano frontal se metería y nos iríamos. Entonces, esa extensión que me ayuda a rotar, la aprovecho. Tengo que tener unas cadenas de elongación para poder rotar, tengo que tener buena movilidad del hombro en abducción, rotación externa y extensión para poder llevar el brazo como lo hacen los grandes lanzadores, incluso algunos hasta valguizan el codo, ¿vale? Y se va a producir la core elástica ese que hablamos antes. Toda la cadena oblicua anterior se va a elongar, toda la cadena posterior se va a cortar y luego cuando despegaba el pie se va a producir toda la potencia, ¿vale? Pues ya tenemos otra segunda línea de fuerza. Por lo tanto, hay un miembro en flexión, otro en extensión. Cualquier trabajo donde haya un miembro en flexión, otro en extensión y yo sea capaz de rotar o antirrotar va a beneficiar a nivel cinemático a toda esa mecánica del lanzamiento que tiene el lanzador, ¿vale? Tercera línea de fuerza, las líneas de brazos. Fijaros, este brazo está aquí y este brazo está aquí, ambos están, digamos, en la dirección del lanzamiento, ¿vale? Estarían paralelas a la pierna de atrás, ¿vale? E irían en plano sagital, estarían en plano sagital. Pero además se mezcla el plano transversal, porque esta mano, fijaros lo que hace, una rotación interna, y esta que hace rotación externa, aparte de la abducción y tal, ¿vale? Entonces aparece una tercera línea de fuerza, que son las línea funcional del brazo, donde tengo que tener capacidad de rotación interna, capacidad de rotación externa con un raquis estable. ¿Dónde consigo la estabilidad del raquis? Pues la conseguíamos
con el apoyo gracias a la cadena de flexión y con la rotación sin que yo no tuviera restricciones de movilidad en esta cadena que me permitiera rotar sin que me tenga que anteversar en exceso o meterme incluso, porque no tengo una buena rotación, en plano frontal. Vale, por eso hablamos de construcción de la cadena cinética del movimiento. Yo tengo ahí que construir una buena relación entre el cervical, el dorsal, o la zona torácica y la zona del hombro. Por eso aparecerán todos estos trabajos donde empieza a meter el dorsal como rotador, ¿vale?, para los alcances y las tracciones, y que esa persona le dé a nivel coordinativo, a nivel de emparejamiento funcional, tórax, cuello, hombro, capacidad, movilidades, estabilidades, pero además, como le estoy metiendo carga, tal. Ya, pero sé que tú has dicho que en el lanzamiento no se arrastra nada, y aquí me estás diciendo que este ejercicio puede venir bien para mejorar las cadenas de rotación y antirrotación, o de alcance y tracción, o de lo que sea. Ya, pero que aquí estamos construyendo una cadena de movimiento, que es el segundo nivel de funcionalidad después del músculo, ¿vale?, digamos, pero tercero viene la parte de la integración al movimiento global, y del movimiento global no arrastro nada, pero yo tengo que asegurarme de que mis cadenas de rotación y de alcance tengan una buena movilidad, estabilidad y encima generen fuerza y carga, porque cuando yo hago esto, mi cadena posterior se está cortando mucho, y cuando yo hago esto, mi cadena anterior o posterior se está alongando mucho, y viceversa con la cadena anterior. Entonces le estoy dando capacidad a la cadena cinética, no le estoy dando especificidad, porque eso vendrá en la integración al movimiento real, ¿vale? Entonces, hay una alineación o una línea que va desde el miembro del lanzador a la cadera contraria que se está extendiendo, es decir, la cadera que se está extendiendo va hacia atrás y el hombro de la mano también, es decir, los dos movimientos van al unísono, y si tenéis una foto de un pitcher veréis que el brazo que lanza y la cadera que extiende está en la misma línea. Ya si queremos rizar el rizo, pues ya, pero es que estos lanzadores no solamente lanzan con potencia, sino que lanzan con efectos, pues ya tenemos que meter dos articulaciones más, la articulación del codo para la pronosupinación y las articulaciones del carpo, porque si por ejemplo tú le das, ¿vale?, empiezas a manejar los dedos y tal, pues las articulaciones del carpo te permiten a lo mejor generar un efecto mayor, un spin o lo que sea, ¿vale? Así que, fijaros, hemos analizado planos, ejes y vectores, sagital genera, frontal estabiliza, transversal transmite, y hemos visto unidades de fuerza, lo hemos resumido en tres. Hay una cadena en flexión que lo que me permite darle estabilidad al apoyo, hay una cadena en extensión que lo permite rotar, que además cuando yo levanto genera la potencia y la fuerza pasa de esta pierna que estaba extendiendo, que estaba rotando, a esta, tengo que tener estabilidad en el apoyo monopodal, y luego cuando lanzo y me voy hacia adelante, la que estaba extendida la pasa a flexión y tiene que estabilizar el apoyo, y la que estaba flexionada ahora tiene que pasar a extensión, es decir, la fuerza se va moviendo de un pie a otro. Entonces todos los ejercicios, por ejemplo, Farmer's Walk, aunque no tenga los mismos grados de ROM funcional, porque voy caminando con la rodilla extendida, zancadas dinámicas, etcétera, etcétera, me van mejorando ese traspaso de fuerza de una pierna o de un miembro a otro, de una cadena a otra, ¿vale? Así que nada, hemos puesto el ejemplo también no solamente del hemisferio inferior de los apoyos, sino como también influía la parte superior con la línea de brazos, ¿vale? Todos esos ejercicios que hacen jugadores de voleibol así para mejorar esa rotación interna-externa, esa pronosupinación. Hemos visto el emparejamiento que tiene que darse con el raquis y el cuello, ¿no? Pues si yo me quedo ahora aquí voy a rotar menos que si yo también giro el cuello, etcétera, etcétera. Entonces, ya para resumir y acabar, ¿vale? Cuando yo quiero mejorar un movimiento, yo tengo que hacer un análisis global del mismo para entender luego qué tipo de test tengo que hacer global, tal. En un lanzador que me falla en el hemisferio inferior, pues tendré que hacer test de hurdle step, porque me puede estar fallando en la estabilización del apoyo, shoulder mobility para ver la movilidad de las cadenas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que entender también que ejercicios de rotación de tronco no es solamente lanzar, sino que tengo que tener ejercicio de rotación de tronco unido al hemisferio inferior tarde o temprano, y esto también os va a valer para la rehabilitación. Cualquier persona que tenga una lesión de hombro, tarde o temprano tiene que incluir el hombro con el hemisferio inferior, si no la rehabilitación queda incompleta, porque el hombro se lesiona. Me diréis, bueno, en la silla también, aunque no hay un apoyo, pero al final ese hombro, cuando yo me voy a levantar y voy a coger cosas, la cadera el hemisferio inferior está involucrado, ¿vale? Pues aunque esté en la oficina todo el día y por esta posición de flexión mantenida con los hombros adelantados, ¿vale?, le va a dar daño por mantenimiento de la postura, pero es que luego cuando él vaya a coger cosas está involucrado el hemisferio inferior, por lo tanto el hemisferio inferior siempre vamos a meterlo.
No consiste solamente en poner fuerte al hombro, ni en coordinar solamente la cadena o generar una buena coordinación, una buena cadena cinética, sino que hay que involucrar al hombro en todo este entramado que hemos hablado, planos, ejes, vectores, unido a la cadera, unido a las torsiones, al CEA, al tronco, para que, si entiendo todo esto, me doy cuenta de que un press de banca me quita más que me da, aunque me pueda mejorar analíticamente la fuerza en el pectoral y el hombro, que es un empuje que al final del lanzamiento hay que llevar algo hacia adelante. Vale, entonces, digamos que el press de banca no lo vamos a descartar, podría tener su lugar, pero hay muchas mejores propuestas que me van a hacer coincidir los planos, ejes, vectores y la línea de fuerza interviniente con la cinemática real del movimiento, versus un press de banca que lo que consiste en arrastrar una carga y empujarla, cosa que no se da en el lanzamiento. Pero que sí, que sé que hay estudios de autores muy conocidos como Rivilla que dicen, jugadores de balonmano les hacen 6 semanas trabajo de press de banca y mejoran el lanzamiento. Vale, nosotros tenemos que saber interpretar ese estudio. A lo mejor había un déficit de fuerza en esos lanzadores, no eran fuertes y el press de banca puede tener su lugar en la planificación de jugadores de balonmano para que lancen más. Pero el jugador de balonmano va a lanzar con una cadera involucrada, cosa que en el press de banca está más limitada, aunque yo tengo los apoyos en el pie porque tengo el banco, el core no está involucrado y aparte no hay ningún tipo de movilidad del hombro en plano transversal unido al raquis, cosa que sí se da, y encima estoy arrastrando una carga, cosa que no se da en el lanzamiento, y encima estoy frenando al final del movimiento, cosa que no se da en un lanzamiento. Por eso aparecerán, nosotros como ejercicio principal de empuje tenemos los shoulder press o push press, porque nos dan una fuerza que se genera en la cadera, se estabiliza en mayor o menor medida en el apoyo y se transmite al hemisferio superior. Y ya con los auxiliares le damos mucha más variabilidad. Digamos que el principal me va a dar el boceto del movimiento y el auxiliar me va a dar los trazos ya más concretos de ese movimiento. Entonces tenemos que ser muy fuertes en el análisis cinético y cinemático del movimiento y tal, ¿vale? Yo sé que este lo habéis entendido, ahora intentad hacer uno vosotros de carrera, intentad hacer uno de un shuffle, un crossover y veréis cómo os explota la cabeza. ¿Por qué? Porque tenéis que entender que la fuerza se genera aquí, se transmite aquí, se estabiliza aquí y luego ese entendimiento de las líneas de fuerza de los planos y ejes intervinientes me va a ayudar a generar las mejores propuestas para mi cliente. Si me está fallando en la estabilización, le voy a poner ejercicios principalmente en plano frontal y que los planos ejes coincidan con la cinemática del movimiento. Por ejemplo, lo que os he dicho de la zancada, le voy a enseñar la zancada para que ese apoyo no se vaya. Si es que me falla en la rotación y antirotación, pues le voy a poner medball, donde la cadera esté involucrada, lanzo y tengo que frenar ahí. Y si lo que me falla en la generación, pues le voy a poner sentadilla, peso muerto, le voy a poner el ejercicio que sea en plano sagital que me ayude a que su cadera genere fuerza hacia delante, ¿no? Los movimientos que tenemos los músculos que tenemos más potentes en el cuerpo humano son los flexores tensores de cadera, como he dicho, y en el pie los dorsiflexores y plantarflexores. Pero en el pie añadir los CEAs porque tenemos la capacidad elástico-reactiva a través de un Aquiles, Willis Mechanism, que si no es eficiente, pues los plantarflexores se van a petar y pues aparecerán lesiones de gemelos sóleos, pueden aparecer roturas, tal, pueden aparecer tendinopatías, etcétera, etcétera. Es decir, que en el hemisferio inferior hay que añadirle muy bien todo el trabajo de ciclo elástico reactivo y arriba esas contracciones con la cadera, rodilla, generando empuje o ataque al suelo. Contracción isométrica muscular, elementos elásticos y unión de los tres planos. Sagital genera, frontal estabiliza, transversal transmite y generamos lo que es la potencia uniéndolo a las líneas de fuerza. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Sé que ha sido un poquito más teórico, más técnico. Recordad que todos estos contenidos es gratuito y lo podéis ver aquí, pero todo se va a ver mucho más a nivel didáctico, metodológico y poniendo ejemplos reales, análisis reales de movimiento, tal como hemos hecho aquí, pero de otros movimientos en nuestros máster y nuestros cursos online. No dudéis en visitar nuestra web www.cualemotos.com, miradlo a la oferta formativa que tengáis, podéis pedir información, atención al cliente o a mí. Ya yo no tengo ningún problema en dejar mi teléfono, 685-930010, si tenéis alguna duda de algún curso que queréis hacer o tal y no sabéis exactamente si es lo que necesitáis o no, y os ayudaré para orientaros y que vuestro proceso formativo y vuestra profesión mejore cada día. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Dejadme algún comentario si os ha gustado el vídeo, recomendadlo o enviárselo a otras personas
y dadme ideas para que la semana que viene ponga algo que esté adaptado a vosotros y no algo que yo me invente. Saludos.